Preparémonos para sumergirnos en las profundidades de la historia y explorar la cultura de los sumerios, una de las civilizaciones más enigmáticas e influyentes del mundo antiguo. Seguramente, casi todo el mundo ha oído hablar de ellos al menos una vez, pero no todos conocen su rico legado. Hablaremos de dioses, héroes, antiguas leyendas y los misterios que rodeaban a este pueblo asombroso. A lo largo de esta narración, descubriremos cómo los sumerios concebían la estructura del universo, a qué deidades adoraban y por qué estaban convencidos de que los seres humanos fueron creados exclusivamente para servir a los poderes superiores. También analizaremos la enorme influencia que ejerció su mitología en todas las culturas posteriores, desde Babilonia hasta los textos bíblicos. Además, tocaremos el tema de los Anunnaki, esos dioses misteriosos que algunos investigadores actuales relacionan con diversas teorías sobre antiguos visitantes extraterrestres que supuestamente visitaron nuestro planeta en un pasado remoto. ¿Fue esto una realidad o simplemente un producto de la imaginación humana? Intentaremos encontrar una respuesta a esta pregunta. Así pues, acomodémonos y empecemos a sumergirnos en la historia. Los sumerios fueron un pueblo antiguo que, en el tercer milenio antes de nuestra era, creó una de las civilizaciones más tempranas del mundo. En aquel periodo, otras sociedades se encontraban en un nivel de desarrollo mucho más bajo, lo que convierte a los sumerios en pioneros en el ámbito de la construcción estatal y la cultura. Habitaban en la parte sur de Mesopotamia, en el territorio del actual Irak, entre los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Esta región se conoce a menudo como la Media Luna Fértil, gracias a sus suelos excepcionalmente ricos que permitían a los sumerios practicar la agricultura con éxito, cultivar cereales y proporcionar sustento a grandes asentamientos. Los primeros asentamientos en esta zona surgieron ya en el quinto milenio antes de nuestra era, pero fueron los sumerios quienes lograron transformarlos en verdaderas ciudades-estado. Ur, Uruk, Lagash, Nippur y Shuruppak son solo algunos de estos centros importantes. Cada uno de ellos constituía un estado independiente con su propio gobernante, su propio ejército, su propio código de leyes y, por supuesto, un dios patrón al que se rendían honores especiales. En el centro de cada ciudad se alzaba un majestuoso sigurat que representaba un enorme templo de varios niveles. Allí, los sacerdotes llevaban a cabo diversos rituales y realizaban sacrificios a los dioses, tratando de apaciguarlos y asegurar el bienestar de su pueblo. Desafortunadamente, los sumerios no dejaron ningún testimonio escrito sobre su origen, y hasta el día de hoy sigue siendo un enigma de dónde vinieron. Su idioma no tiene similitud con ningún otro idioma antiguo conocido, lo que los hace aún más misteriosos para los investigadores modernos. Tal vez eran habitantes nativos de Mesopotamia, o tal vez llegaron de otras regiones hasta ahora desconocidas. Los sumerios no solo eran hábiles constructores de ciudades, sino también inventores talentosos. Fueron los creadores del primer sistema de escritura del mundo, la escritura cuneiforme, que supuso un paso revolucionario en el desarrollo de la civilización humana. Sus textos se creaban imprimiendo con palitos puntiagudos sobre tablillas de arcilla blanda, que luego se secaban al sol o se cocían en hornos para darles resistencia. Gracias a estas tablillas que han llegado hasta nuestros días, podemos aprender sobre la vida de los sumerios, sobre sus leyes, leyendas e incluso registros económicos, lo que nos permite reconstruir su vida cotidiana. Precisamente a los sumerios se les atribuye la invención del sistema sexagesimal para la designación del tiempo, que utilizamos hasta el día de hoy, dividiendo la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. También desarrollaron el primer sistema financiero de la historia, llevaron un registro de los ingresos fiscales, inventaron carros con ruedas que facilitaron el transporte de mercancías y crearon los primeros mecanismos primitivos para el riego de los campos, lo que aumentó significativamente el rendimiento de las cosechas. Sin embargo, quizás el legado más importante de los sumerios sea su rica mitología. En su concepción, los dioses eran los verdaderos gobernantes del universo, que dirigían los destinos de los seres humanos, interviniendo en sus vidas y determinando el curso de la historia. Creían que los dioses habían creado el mundo
y luego se lo habían regalado a los seres humanos, pero no por motivos altruistas. Según sus creencias, los dioses hicieron esto para que los seres humanos realizaran todo el trabajo pesado en lugar de ellos, librándolos de la necesidad de ocuparse de las tareas rutinarias. Los sumerios no solo crearon algunos de los primeros mitos de la historia de la humanidad, sino que sus creencias religiosas sirvieron de base para las creencias de muchos pueblos que los sucedieron, ejerciendo así una enorme influencia en la formación de la visión religiosa del mundo. Con el paso del tiempo, tras el ocaso de la civilización sumeria, sus tierras pasaron a estar bajo el control de Babilonia y Asiria. Estos nuevos pueblos, que sucedieron a los sumerios, tomaron prestados sus dioses, transformando sus imágenes de acuerdo con sus propias concepciones culturales, pero sin olvidar los propios mitos que servían de base para su cosmovisión religiosa. En el panteón babilónico de dioses, Marduk, que se convirtió en la deidad principal, ocupó un lugar especial. Es interesante observar que, en un principio, era solo uno de los dioses sumerios de segundo rango, que no desempeñaba un papel tan importante en la jerarquía religiosa. Sin embargo, con el tiempo, en la mitología babilónica, fue elevado a la categoría de poderoso creador del mundo, relegando a un segundo plano a los antiguos dioses que antes ocupaban un lugar central en el panteón. Este proceso se aprecia claramente en el Enuma Elish, el mito babilónico de la creación del mundo, que, en esencia, se basa en las concepciones sumerias, pero al mismo tiempo les da una nueva forma, que refleja la cosmovisión babilónica. En la religión asiria, los dioses adquirieron un carácter aún más beligerante, lo que reflejaba el espíritu militarista de este pueblo. Enlil, el dios sumerio de las tormentas y el destino, que en Babilonia había pasado a un segundo plano, fue sustituido en la mitología asiria por el dios Asur, un soberano temible e implacable, estrechamente relacionado con las victorias militares y el Estado, lo que subrayaba la importancia del poder militar para la sociedad asiria. Pero quizás lo más sorprendente es la influencia de los mitos sumerios en los textos bíblicos, que, al parecer, pertenecen a una tradición cultural completamente diferente. La historia del diluvio universal, descrita detalladamente en el libro del Génesis, repite casi por completo la trama del mito sumerio de Ziusudra, que sobrevivió a la gran inundación construyendo un arca para salvarse a sí mismo y a su familia. Esta misma trama pasó al poema de Gilgamesh, donde el protagonista se encuentra con Utnapishtim, un hombre que recibió la inmortalidad después de que los dioses decidieran destruir a la humanidad, desatando un diluvio sobre la tierra. La diferencia radica solo en los detalles. En el Antiguo Testamento, el salvador de la humanidad fue Noé. En la versión babilónica, Utnapishtim, y en el original sumerio, Ziusudra. Incluso las ideas sobre el más allá en el antiguo Israel tienen claras resonancias de las creencias sumerias. En la mitología sumeria, las almas de los difuntos se dirigen al reino subterráneo, donde están condenadas a existir en la oscuridad polvorienta, y su destino posterior depende directamente de los ritos funerarios realizados por sus parientes vivos. Las ideas judías posteriores sobre el Sheol, un lugar sombrío donde van todas las almas después de la muerte, se hacen eco del mundo sumerio de los muertos, lo que indica la profunda influencia de la cultura sumeria en la formación de las ideas religiosas de los antiguos judíos. Las imágenes bíblicas de los héroes también pueden tener sus raíces en los textos sumerios, aunque esta conexión no siempre sea obvia. Por ejemplo, Nimrod, el poderoso cazador y rey, a quien la Biblia asocia con la construcción de Babilonia, bien podría ser un eco de los verdaderos gobernantes sumerios o del mítico Gilgamesh, el gobernante de Uruk, quien, según las leyendas, realizó hazañas increíbles, desafió a los dioses y buscó el secreto de la inmortalidad. El conocimiento de los mitos sumerios nos ha llegado no a través de tradiciones orales o relatos posteriores, sino gracias a uno de los mayores logros tecnológicos de la antigüedad, la invención de la escritura cuneiforme. Los sumerios fueron los primeros en la historia en comenzar a escribir sus textos en tablillas de arcilla, utilizando para ello una herramienta especial, un palo de cáñamo afilado,
con el que grababan signos en forma de cuña en la arcilla blanda. Después, las tablillas se secaban al sol o se cocían en hornos especiales para conservar el texto durante muchos siglos. Esto es lo que permitió que los mitos sumerios sobrevivieran a los milenios y llegaran hasta nosotros prácticamente sin cambios. Los antiguos escribas no solo registraban textos religiosos, sino que también los copiaban cuidadosamente, creando una especie de depósitos de conocimiento, donde se conservaban y transmitían de generación en generación las principales tramas mitológicas. Como resultado, muchos cuentos sumerios fueron reescritos por los babilonios y los asirios, lo que desempeñó un papel importante en su conservación y difusión, permitiéndoles llegar hasta nuestros días, a pesar de los milenios transcurridos. Una de las fuentes más importantes que ha permitido descorrer el velo de la mitología sumeria fue la Biblioteca de Asurbanipal, una grandiosa colección de tablillas cuneiformes descubiertas en las ruinas del antiguo palacio de Nínive. Precisamente en esta biblioteca, los arqueólogos encontraron textos en los que se relataban las leyendas sumerias, pero ya en la interpretación babilónica, lo que permitió rastrear la evolución de las imágenes y tramas mitológicas. El texto más conocido que nos ha llegado de los sumerios es el Poema de Gilgamesh, el poema literario más antiguo, que narra las aventuras del rey de Uruk, su desesperada búsqueda de la inmortalidad y sus encuentros con héroes del pasado. En este poema épico se habla del dios Enki, que desempeñó un papel importante en el rescate de la humanidad del diluvio, de la diosa Inanna, la patrona del amor y la fertilidad, y del reino de los muertos, a donde van las almas de los difuntos. Todo esto hace del poema de Gilgamesh una fuente de información esencial sobre la mitología sumeria. En la concepción de los sumerios, el mundo no surgió de la nada. No fue creado por la voluntad de una sola deidad, como es costumbre en las religiones posteriores, donde la creación del mundo se considera un acto de voluntad divina. El mundo nació del caos, de las fuerzas primigenias que existieron mucho antes de la aparición de los dioses, de la tierra e incluso del propio tiempo. Ante todo existía el océano, un abismo infinito en el que no había ni luz ni tierra. En estas aguas dormitaba la propia energía primigenia del universo, la posibilidad potencial de la aparición de todo lo que existe. Al principio de todo, solo existía Apsu, un océano ilimitado de agua dulce que representaba el ser primordial, la encarnación viva de un elemento caótico que contenía en sí la fuerza de la que podían surgir los dioses, pero que permanecía inmóvil e inmutable. En algún lugar de las profundidades se ocultaba un segundo abismo, Nun, que representaba las oscuras aguas subterráneas que los sumerios imaginaban como un lugar misterioso, oculto a los ojos de los mortales e incluso de los dioses. Esta concepción se reflejaría más tarde en los mitos de Babilonia, y luego en las historias bíblicas sobre las aguas del abismo, lo que demuestra la continuidad de las ideas mitológicas. Pero el mundo no podía permanecer en este estado eternamente. En algún momento, de estas aguas surgieron los primeros dioses, cuyo nacimiento no fue el resultado de un designio, sino que simplemente aparecieron, como chispas del fuego. Entre ellos estaban An, la encarnación del cielo, y Ki, la esencia de la tierra. Aún no se habían separado, sino que eran un todo único, encerrado en el caos. Para que el mundo pudiera existir, el cielo y la tierra debían ser separados, y el caos debía ser ordenado, lo que exigía la intervención activa de los dioses en el proceso de ordenación del mundo. Cuando An y Ki, el cielo y la tierra, se separaron, apareció el espacio, pero la tierra misma permaneció vacía e infructuosa, como un trozo de arcilla sin forma. Es aquí donde entra en acción una de las diosas más importantes de la mitología sumeria, Ninhursag. El nombre de Ninhursag significa Señora de las Montañas, y en los textos antiguos se la describe como la gran creadora de paisajes. Fue ella quien moldeó las primeras colinas y elevaciones, separó la tierra del agua y creó lugares por donde pudieran fluir los ríos. Su trabajo preparó el mundo para la aparición de la vida, creando condiciones favorables para la existencia de los organismos vivos. Los sumerios no imaginaban la creación del mundo como un acto instantáneo, como en la tradición bíblica. Su cosmogonía se parecía más a un oficio,
un proceso largo que requería fuerza y maestría. Ninhursag literalmente modeló la tierra, transformando el caos en un espacio organizado, pero esto no fue suficiente. El mundo aún estaba desorganizado, las aguas podían inundar la tierra, y la tierra misma permanecía infructuosa, lo que requería una mayor intervención de los dioses para completar el proceso de creación del mundo. En el mundo creado era necesario establecer un orden, crear una estructura estable del universo, determinar quién gobernaría este mundo y bajo qué leyes existiría. An, el dios del cielo, se presentaba en la mitología sumeria como un ser infinito, frío y distante. Estaba por encima de todo lo existente, siendo la fuente del poder divino, pero rara vez intervenía en los asuntos del mundo, prefiriendo permanecer alejado de las preocupaciones y pasiones terrenales. Ki, la diosa de la tierra, por el contrario, era la personificación de todo lo terrenal, firme, fértil y llena de vida. Juntos formaban la base del universo, pero aún permanecían como un todo único, indiviso, lo que impedía el desarrollo posterior del mundo. Su separación no se produjo por sí sola, sino que fue el resultado de un acto de fuerza, un paso volitivo que tuvo consecuencias de gran alcance. Es aquí donde aparece un nuevo personaje clave de la mitología sumeria, Enlil. Enlil era hijo de An y Ki, pero, a diferencia de su padre, no era un observador distante. Representaba la fuerza del viento, las tormentas y el movimiento, una energía indomable que transforma el mundo. Enlil no podía soportar la inmovilidad. No podía permanecer en el espacio cerrado entre el cielo y la tierra indivisos. Rompió la conexión entre An y Ki, elevó el cielo hacia arriba y presionó la tierra hacia abajo, creando así el espacio para la existencia del mundo. Este momento en la mitología sumeria puede compararse con la separación de la luz y la oscuridad, el caos y el orden en los mitos de otras culturas. Enlil hizo posible que el mundo existiera tal como lo conocemos, creando las condiciones para el desarrollo de la vida y la civilización. Pero junto con la separación del universo, comenzó la lucha por el poder. Enlil, que asumió el papel de creador del orden, se proclamó Dios Supremo, buscando establecer su hegemonía sobre todo el universo. Pero no era el único aspirante al trono. Paralelamente a él existía Enki, dios de la sabiduría, el agua y los conocimientos secretos, que también tenía una influencia considerable en el panteón de los dioses sumerios. Enki no era un guerrero, pero poseía astucia, profunda sabiduría y una comprensión de la esencia misma del universo. Si Enlil gobernaba las tormentas y las leyes, Enki sabía cómo sortearlas, cómo cambiar la realidad misma sin usar la fuerza bruta, utilizando su intelecto y conocimientos. Estos dos dioses se convirtieron en las principales fuerzas del panteón sumerio, y su lucha determinó el destino de los dioses, los hombres y toda la tierra. Enlil exigía orden y el cumplimiento de las reglas establecidas, mientras que Enki buscaba caminos ocultos y oportunidades para cambiar el orden existente. Ki daba vida y aseguraba la fertilidad de la tierra, y An permanecía lejos, en lo alto de los cielos, observando lo que ocurría abajo, pero sin intervenir en los acontecimientos. Después de conocer la concepción sumeria de la creación del mundo, examinemos con más detalle la estructura del panteón sumerio. En la cima del universo se encontraba En, el dios más grande e incomprensible, el Señor del cielo ilimitado, que se presentaba como una fuerza distante e inalcanzable. No intervenía en los asuntos de los mortales. No descendía a la tierra ni participaba en las intrigas de otros dioses, prefiriendo mantenerse al margen del ajetreo mundano. Su poder era absoluto, pero gobernaba desde lejos, como una estrella distante que brilla en lo alto, irradiando su energía, pero sin ejercer una influencia directa sobre los acontecimientos. An era la fuente del poder divino. De él procedía el poder de todos los demás dioses, lo que hacía de su figura un centro del panteón. Sin su aprobación, nadie podía ser considerado un gobernante legítimo, lo que subrayaba su estatus supremo. En los textos antiguos, su nombre se utilizaba como símbolo de la máxima autoridad, pero él mismo rara vez aparecía en los mitos, permaneciendo más como un concepto abstracto que como un personaje concreto. Era un dios al que no se dirigían los hombres, sino solo los dioses.
Cuando se decidían los destinos del universo, lo que subrayaba su papel como árbitro supremo. Su trono se encontraba en la cima del firmamento, en el más alto de los mundos celestiales, desde donde contemplaba todo el universo. Pero aunque se le consideraba el padre de los dioses, su poder era más bien simbólico. No gobernaba el mundo directamente, sino que transmitía este papel a otros, a sus hijos, sobre todo a Enlil. Enlil no solo gobernaba el mundo, sino que lo protegía, asegurando su estabilidad y orden. Se aseguraba de que todo ocurriera en estricta conformidad con el orden establecido, de que los dioses recibieran sacrificios a tiempo y de que los hombres cumplieran estrictamente su papel en el universo. Pero si alguien se atrevía a perturbar este orden, Enlil se volvía despiadado, sin mostrar la más mínima clemencia hacia los infractores. Uno de los ejemplos más claros de su ira fue el Gran Diluvio, un acontecimiento que los sumerios describieron mucho antes de que apareciera la historia bíblica de Noé, lo que demuestra las antiguas raíces de este argumento mitológico. En este mito, Enlil toma la decisión de borrar a la humanidad de la faz de la tierra, considerándola demasiado ruidosa e inquieta, pero no todos los dioses apoyaron su decisión, lo que provocó un conflicto en el panteón. En los mitos sumerios, los humanos no aparecieron como las creaciones favoritas de los dioses, sino como sus sirvientes, obligados a trabajar para los dioses, a construir templos para ellos, a ofrecer sacrificios y a cantar a sus señores celestiales, lo que subrayaba su posición subordinada. Los humanos realizaban un trabajo pesado que antes tenían que hacer los propios dioses, liberándolos de la necesidad de realizar tareas rutinarias. Pero con el tiempo fueron aumentando en número, lo que, en opinión de los dioses, tuvo consecuencias indeseables. Las ciudades de los sumerios crecieron, y con ello aumentó el ruido que creaban, perturbando la paz de los dioses. Los dioses sumerios eran reyes, y les irritaba que la tierra estuviera llena de gritos, conversaciones y jaleo de personas que les impedían disfrutar de su existencia divina. En uno de los mitos se dice que Enlil, enfadado, se quejó a los demás dioses. Los humanos hacen ruido, sus voces me impiden dormir, expresando su descontento por la creciente población humana. Y entonces tomó la decisión de destruirlos de una vez por todas para restaurar el silencio y la paz en el mundo. Enlil reunió un consejo de dioses y les convenció de que la humanidad se había vuelto demasiado inquieta y que era necesario borrarla de la faz de la tierra para devolver la armonía anterior. Entonces los dioses decidieron enviar a la tierra un gran diluvio que debía engullir las ciudades, destruir las cosechas, ahogar el ganado y arrasar toda la civilización, dejando tras de sí solo un desierto. Pero no todos los dioses estuvieron de acuerdo con esta cruel decisión. Enki, dios del agua y la sabiduría, era amigo de los humanos y no quería su perdición, pero no podía oponerse abiertamente a Enlil debido a su alto estatus y poder. Así que decidió actuar de otra manera, mostrando astucia e ingenio. Enki eligió a un hombre, el justo rey Ziusudra, que era el prototipo del Noé bíblico. Se le apareció en un sueño y le advirtió de la inminente catástrofe, dándole valiosas instrucciones. Destruye tu casa y construye un barco. Lleva contigo semillas de todas las plantas y todos los animales que hay en la tierra. Cuando llegue el diluvio, salvarás la vida, le aconsejó el dios de la sabiduría. Ziusudra siguió el consejo del dios y construyó un enorme barco, preparándose para la inminente prueba. Cuando comenzó el diluvio, las aguas se precipitaron desde los cielos e inundaron toda la tierra, sumiendo al mundo en el caos y la destrucción. El mito cuenta que el diluvio duró 7 días y 7 noches. Las olas eran tan altas que incluso las cimas de los zigurats quedaron sumergidas bajo el agua, lo que atestigua la magnitud de la catástrofe. La gente se ahogaba, las ciudades se destruían y parecía que nadie sobreviviría a la ira de los dioses, que la perdición de la humanidad era inminente. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, Ziusudra soltó un pájaro para comprobar si ya se podía salir a tierra firme, y cuando no regresó, se dio cuenta de que la tierra había vuelto a aparecer desde debajo del agua. Pero cuando Enlil se enteró de que alguien había sobrevivido, se enfureció al darse cuenta de que su plan había fracasado. Exigió explicaciones. ¿Quién se había atrevido a violar su voluntad?
¿Quién había salvado a los humanos que él quería destruir? Preguntó airadamente. Enki no ocultó la verdad. Le dijo a Enlil que no podía permitir que la humanidad pereciera por completo, ya que lo consideraba injusto. Enlil, al principio, se mostró furioso, pero luego reconoció que el diluvio no había destruido a la humanidad, sino que le había brindado una nueva oportunidad, la posibilidad de empezar de nuevo y construir una sociedad más perfecta. Como recompensa por su rectitud, a Ziusudra se le concedió la inmortalidad, el máximo galardón por su devoción y fe. Los dioses lo llevaron a tierras lejanas donde podría vivir eternamente, lejos de los mortales, disfrutando de su inmortalidad y observando el desarrollo de la humanidad. Entre todos los dioses sumerios, no hay figura más brillante y contradictoria que Inanna. En la tradición babilónica tardía, Teos recibió el nombre de Ishtar, pero su carácter y rol permanecieron prácticamente inalterados, conservando su fuerza y significancia en el panteón de los dioses. Ella era la encarnación de la vida misma, del amor, la pasión y la fertilidad, pero también de la guerra, la destrucción y el poder, lo que la convertía en una de las diosas más poderosas y controversiales. Se la veneraba como la diosa capaz de engrandecer a un rey, otorgarle la victoria en las batallas y bendecir la tierra con abundantes cosechas, asegurando así la prosperidad del Estado. Pero también se la temía, porque podía arrebatar todo esto en un instante, desatando su ira sobre el pueblo y privándolo de todas las bendiciones. Inanna gobernaba no solo los cielos, sino también los corazones humanos, influyendo en sus sentimientos y acciones. En sus templos, reyes y guerreros, agricultores y sacerdotes, sacerdotisas del amor y personas comunes y corrientes buscaban su bendición y protección, lo que testimoniaba su omnipresente poder e influencia. Su culto era especial, diferente a los demás, destacando por su intensidad y emotividad. No se basaba únicamente en el temor a la diosa o en las súplicas por clemencia, como era común en otros cultos. La adoración a Inanna estaba impregnada de vida, emociones y sensualidad, reflejando su papel como diosa del amor y la fertilidad. En sus templos resonaba la música, la gente cantaba y bailaba, llevando a cabo rituales sagrados destinados a transmitir a la diosa su devoción y respeto. Los ritos en su honor no se limitaban a simples sacrificios, como era habitual con otros dioses. Se le dedicaban representaciones teatrales completas, misterios en los que se recreaban sus mitos, historias de amor y experiencias apasionadas, lo que hacía que su culto fuera especialmente vívido y memorable. Uno de los rituales más importantes era el rito del matrimonio sagrado, que tenía una enorme importancia para la prosperidad del país. Cada año, durante la fiesta de la primavera, el rey de Sumeria entraba en unión simbólica con Inanna, convirtiéndose en su amado y elegido. En el templo se celebraba una solemne ceremonia en la que la suma sacerdotisa, representando a la propia diosa, se unía al rey en un acto sagrado, simbolizando la unión de lo divino y lo terrenal, lo que debía asegurar el bienestar del país. Este rito se consideraba necesario para la prosperidad del país, ya que simbolizaba la alianza del gobernante con la diosa de la fertilidad. Si la diosa aceptaba al rey, la tierra se volvía fértil, las cosechas eran abundantes y el reino podía prosperar. Si, por el contrario, no le agradaba, esto podía significar sequía, hambre, enfermedades y guerras, presagiando la llegada de tiempos difíciles. El culto a Inanna también incluía el culto a las sacerdotisas, que servían en sus templos, desempeñando un papel fundamental en la vida religiosa de la sociedad. Estas mujeres no solo oraban y celebraban ritos, sino que también encarnaban a la propia diosa, siendo sus representantes y mensajeras terrenales. Sus caricias, sus palabras, sus danzas, todo ello se consideraba sagrado, lleno del poder de Inanna, lo que las convertía en miembros venerados y respetados de la sociedad. El nombre de Inanna se escribía en tablillas de arcilla junto con oraciones y súplicas, dirigiéndose a ella con la esperanza de obtener ayuda y protección. Se la representaba como una mujer con patas y garras de león y alas, con una corona en la cabeza, con arco y flechas, lista tanto para defender como para atacar, lo que simbolizaba su fuerza y poder.
Pero, a pesar de toda su autoridad, Inanna no era inmune al destino, y tarde o temprano debía enfrentarse a lo inevitable. Ella, como cualquier otro ser, algún día tuvo que enfrentarse a lo que hay más allá de la vida, el mundo de la muerte, cuyos misterios siempre han atraído y aterrorizado a la gente. El mito del descenso de Inanna al inframundo es una de las historias más enigmáticas y dramáticas del mundo antiguo, llena de simbolismo y profundo significado. ¿Por qué la diosa, que era la encarnación de la vida, decidió aventurarse en el reino de los muertos? Existen varias versiones que explican sus motivos. Algunos sugieren que quería reclamar el poder incluso allí donde reinaba su hermana Ereshkigal, buscando expandir su esfera de influencia. Otros afirman que descendió allí para lamentar la muerte del esposo de Ereshkigal, mostrando compasión y solidaridad con su hermana. Cualquiera que fuera la verdadera razón, su viaje se convirtió en una dura prueba que cambió el curso del universo, afectando el equilibrio entre la vida y la muerte. Antes de partir hacia el inframundo, Inanna se preparó cuidadosamente, consciente de que sería un viaje peligroso e impredecible. Ordenó a su fiel sirviente Ninshubur que esperara su regreso durante 3 días y 3 noches, dándole instrucciones precisas. Si no regresaba en el plazo establecido, debía pedir ayuda a los grandes dioses, rogándoles que intervinieran y la rescataran. Inanna se vistió con sus mejores galas, deseando presentarse ante la Señora de los Muertos con todo su esplendor divino. Se puso la corona real, joyas de lápiz lázuli, brazaletes de oro y su cinturón que simbolizaban su poder y fuerza. Estaba dispuesta a comparecer ante la Señora de los Muertos con toda su grandeza divina, demostrando su poder e influencia. Pero cuando se acercó a las puertas del inframundo y exigió que la dejaran entrar, el guardián de la puerta dudó, consciente de lo inusual de esta petición. Transmitió su solicitud a Ereshkigal y ésta, con una sonrisa irónica, accedió a dejar pasar a Inanna a su sombrío mundo, pero con una condición. Inanna debía entrar de la misma manera que entran todos los muertos, dejando tras las puertas su fuerza y poder, renunciando a todo lo que la hacía una diosa. En cada una de las 7 puertas del inframundo se le quitaba un objeto, despojándola de sus atributos de divinidad. Su corona quedó en la primera puerta, simbolizando la renuncia al poder real. Su cetro en la segunda, privándola de fuerza e influencia. Sus joyas, ropas y protección mágica, todo fue gradualmente retirado de ella hasta que, al atravesar la última puerta, quedó completamente desnuda ante su hermana, despojada de toda su grandeza divina. Ereshkigal no mostró ni una pizca de misericordia hacia ella, sin intención de hacer concesiones. La condenó y ordenó que la mataran, demostrando su poder sobre el mundo de los muertos. El cuerpo de Inanna fue colgado de un gancho, dejándola en la oscuridad, donde no había ni esperanza ni luz. En la tierra, mientras tanto, comenzó el caos provocado por la ausencia de la diosa. Sin Inanna, la vida comenzó a extinguirse, lo que tuvo graves consecuencias para todo el mundo. Sin ella, las plantas no florecían, los ríos no corrían y los niños no nacían, lo que provocó el declive de la fertilidad y la detención del ciclo vital. El mundo comenzó a morir con ella, sumiéndose en el caos y la desolación. El fiel Ninshubur esperó 3 días y 3 noches, y luego acudió a los dioses, pidiéndoles ayuda y rogándoles que salvaran a su señora. Enlil se negó a intervenir, alegando que no era asunto suyo. Anu no quiso ir en contra de la voluntad de la muerte, considerando que era una violación del orden establecido. Solo Enki, el sabio dios del agua, encontró la manera de salvarla, mostrando su astucia e ingenio. Creó 2 espíritus a los que nadie conocía, seres que podían entrar en el inframundo, pero que no pertenecían ni al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos, lo que les daba una oportunidad única de penetrar en el reino de la muerte. Estos espíritus entraron en el palacio de Ereshkigal, pero no exigieron la liberación de Inanna, conscientes de que esto podría provocar la ira de la Señora de los Muertos. Simplemente escuchaban, compadeciéndose de su dolor. Ereshkigal gemía de dolor, quejándose de su sufrimiento y soledad, lo que conmovió los corazones de los espíritus. Y entonces los espíritus le dijeron: «Sabemos lo que es sufrir, y por primera vez en la historia,
La diosa de la muerte escuchó con pasión, lo que la sorprendió y conmovió profundamente. Estaba tan sorprendida por la compasión mostrada que, en agradecimiento, les ofreció cualquier regalo, deseando recompensarles por su comprensión y apoyo. Entonces le pidieron que liberara a Inanna, lo que supuso para ella una decisión inesperada y difícil. Pero nadie puede abandonar el mundo de los muertos así como así. La liberación debe estar equilibrada. En lugar de sí misma, Inanna debía dejar a alguien más para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ella aceptó, comprendiendo que era la única manera de regresar al mundo de los vivos y restaurar el orden. Cuando regresó a la tierra, su mirada se posó en Dumuzi, el dios de la floración y su amado. Él, al parecer, no la lamentaba, no rezaba por su regreso, ni realizaba rituales en su honor, lo que provocó su ira y decepción. En su furia, Inanna lo señaló, y los sirvientes del inframundo lo arrastraron a la oscuridad para que ocupara su lugar en el reino de los muertos. Más tarde, la hermana de Dumuzi, la diosa Geshtinanna, se ofreció a compartir su destino, para aliviar su sufrimiento y reducir su estancia en el mundo de los muertos. Al final, él pasaba medio año en el inframundo y luego regresaba a la tierra, simbolizando el cambio de estaciones y la ciclicidad de la vida. Este mito es uno de los relatos más antiguos sobre la muerte y el renacimiento, sobre cómo es imposible evitar la oscuridad, pero siempre hay esperanza de que la luz regrese, lo que infunde a la gente esperanza en un futuro mejor. Cuando el sol se alzaba sobre las ciudades sumerias, no solo comenzaba un nuevo día, sino que la mirada del dios Utu regresaba a la tierra. Él era la encarnación de la luz, el orden y la verdad, siendo el garante de la justicia en el mundo. Su brillante rostro ahuyentaba la oscuridad e iluminaba todas las acciones de las personas, impidiéndoles ocultarse de su ojo que todo lo ve. Utu gobernaba el sol y la justicia, estableciendo las reglas y vigilando su cumplimiento. Cuando se elevaba en el cielo, sus rayos penetraban por todas partes, en los rincones más oscuros de las ciudades, en las profundas gargantas y en las casas cerradas, sin dejar ningún lugar oculto a su mirada. Él lo veía todo, un comerciante honesto o un estafador, un gobernante sabio o un déspota. Nadie podía esconderse de su mirada que todo lo ve, lo que lo convertía en el juez y árbitro supremo. Los sumerios creían que era Utu quien juzgaba a las personas, determinando su destino de acuerdo con sus acciones. No distribuía la gracia como Inanna, ni desataba la furia como Enlil, manteniéndose fiel al principio de justicia e imparcialidad. Su poder residía en la equidad, que era el fundamento mismo del universo. A quien actuaba con rectitud, lo protegía. A quien vivía en la mentira, lo desenmascaraba, impidiendo que el mal triunfara. En su honor se ofrecían sacrificios en los templos, se solicitaba su amparo en los tribunales y se imploraba un desenlace justo en las batallas, reconociendo su papel como garante de la justicia. Pero Utu no era simplemente un juez, sino un viajero, un caminante que cada día realizaba su gran travesía celestial, iluminando el mundo con su luz. Por la mañana, emergía de las puertas celestiales e iniciaba su recorrido por el firmamento, inundando el mundo con su resplandor. Al atardecer, descendía tras el horizonte para transitar, durante la noche, por el inframundo, visitando el reino de los muertos. Precisamente por ello, también era un guía de almas, aquel que podía iluminar el camino de los difuntos, protegiéndolos de los horrores de la oscuridad y ayudándolos a encontrar su ruta hacia el más allá. Con él se entrelazan mitos de batallas contra demonios y de auxilio a héroes en apuros. En una ocasión, fue él quien socorrió a Gilgamesh, el gran rey de Uruk, otorgándole armas capaces de derrotar al monstruoso Humbaba, lo que permitió al héroe consumar su hazaña. Su luz siempre... Utu era un símbolo de protección, fuerza y el orden inmutable establecido por los dioses. Pero si Utu era la luz del día, durante la noche el mundo pertenecía a otra deidad, Nana, el dios de la luna, que gobernaba el cielo nocturno. Si el sol de los sumerios era la personificación de la ley y el orden, la luna representaba los misterios y enigmas ocultos a los ojos de los mortales.
Nana, a quien más tarde se le conoció como Sin, era el dios de la luna, la sabiduría, la magia y las predicciones, lo que lo convertía en una de las divinidades más influyentes del panteón sumerio. Su luz no revelaba verdades, como los rayos solares de Utu, sino que, por el contrario, las ocultaba, dejando espacio a enigmas y secretos, lo que le confería un atractivo singular. Los sumerios observaban cómo cada noche la luna cambiaba su forma, desde una hoz delgada hasta un disco completo, para luego desvanecerse de nuevo, lo que asombraba su imaginación. Por lo tanto, Nana era considerado el dios del cambio, el ciclo del tiempo, los ritmos de la vida y el destino mismo, lo que lo hacía especialmente venerado. Los sacerdotes seguían atentamente su movimiento, creyendo que era él quien revelaba el futuro a aquellos que sabían leer las señales que dejaba en los cielos. Naná era un dios sabio y sereno, poco dado a decisiones impulsivas. No intervenía en los asuntos humanos tan activamente como otras deidades, pero precisamente sus sacerdotes eran los mejores astrónomos y adivinos de Sumeria, poseedores de conocimientos únicos. Estudiaban las fases de la luna, calculaban los tiempos de siembra, determinaban los días propicios para los reyes y las guerras, influyendo así en el curso de la historia. De noche, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, el reino de Nana florecía, inundando el mundo con una luz misteriosa. Él viajaba por el cielo en su barca celestial, gobernando el fluir del tiempo, el cambio de las mareas, influyendo en todos los aspectos de la vida. Sus principales centros de culto eran las ciudades de Ur y Harrán, donde se erigían majestuosos templos en los que los sacerdotes registraban predicciones en tablillas de arcilla, conservando el conocimiento para las generaciones venideras. Nana era considerado el padre de dos grandes dioses, el solar Utu y la guerrera Inanna, lo que subrayaba su papel en el panteón. Los mitos cuentan que les transmitió su sabiduría, compartiendo sus conocimientos y su poder. Utu recibió la capacidad de ver la verdad, e Inanna el poder de la autoridad, lo que les permitió convertirse en dioses poderosos. Pero tras la luz lunar siempre se esconde la oscuridad, que encierra peligros desconocidos. Como dios de la noche, Nana también estaba estrechamente vinculado con el más allá. Los sueños, los presagios y los conocimientos secretos, accesibles solo a unos pocos elegidos. Era a él a quien ofrecían sacrificios los magos, astrólogos y gobernantes, quienes buscaban respuestas en las sombras de la noche, esperando obtener un consejo sabio y prever el futuro. Cuando el sol se alzaba, su luz podía iluminar la verdad, disipando la oscuridad y revelando la realidad. Pero cuando ascendía la luna, surgían preguntas que no siempre tenían respuestas, que requerían una profunda reflexión e intuición. Entre los majestuosos dioses del panteón sumerio, existían también aquellos cuyo reino se hallaba más allá de la vida, cuya potestad se extendía al mundo de los muertos. Nergal y Ereshkigal, rey y reina del inframundo, gobernaban la tierra de las sombras, un mundo del que nadie regresaba, un reino de eterna oscuridad. El reino de Ereshkigal estaba sumido en una perpetua tiniebla, ajeno a cualquier rayo de luz. Allí no había alegría ni esperanza, solo una tristeza implacable. Era un mundo donde las almas de los muertos vagaban, habiendo perdido su vida anterior, sin obtener una nueva, condenadas a una existencia eterna en el olvido. A diferencia de las concepciones religiosas posteriores sobre el más allá, los sumerios no creían ni en el paraíso ni en el infierno, sino solo en una existencia interminable en sombras grises, desprovista de todo sentido. El inframundo sumerio se llamaba Kur, y se encontraba en las profundidades de la tierra, tras 7 puertas que conducían a la oscuridad eterna, lo que lo hacía inexpugnable e inaccesible. Las almas de los difuntos llegaban allí y permanecían para siempre, sin poder abandonar este lugar sombrío. Quien una vez ponía un pie en Kur, perdía todo lo que lo hacía humano, convirtiéndose en una mera sombra de sí mismo. Allí no existía la alegría, ni la luz, ni los sonidos, solo una desolación perpetua. Las almas de los muertos se alimentaban de polvo y suciedad, sin conocer el hambre, pero tampoco la saciedad,
lo que subrayaba su existencia miserable y desoladora. La entrada al inframundo estaba custodiada por terribles demonios, los Gayu, que atrapaban a cualquiera que intentara escapar, impidiendo que nadie abandonara el reino de los muertos. Incluso los dioses no podían salir de allí sin más, como demuestra el mito del descenso de Inanna, cuando tuvo que buscar un reemplazo para poder abandonar el mundo de los muertos, sacrificando a su amado. Pero a pesar del horror de este lugar, no era un sitio de tormento destinado a castigar a los pecadores. Los muertos no sufrían, simplemente existían, desprovistos de emociones y sentimientos. Perdían la memoria, convirtiéndose en sombras de su pasado, existiendo en una monotonía eterna, sin conocer la alegría ni la felicidad. Solo aquellos que recibían ofrendas de sus parientes vivos, pan, agua, aceite y ropa, podían conservar al menos una pequeña sombra de su vida anterior, recordando su pasado. Si por el contrario, eran olvidados, desaparecían por completo, perdiéndose en la oscuridad insondable, privados de toda esperanza. Ereshkigal era la dueña del inframundo, la soberana del reino de los muertos. A diferencia de Inanna, diosa de la pasión y la fuerza, Ereshkigal era inamovible e inmutable, como la propia muerte, sin mostrar ninguna emoción. Poco se sabe de su pasado, pero en los mitos sumerios se contaba que en una ocasión fue raptada y encarcelada en Kure, lo que cambió su vida para siempre. A partir de ese momento, se convirtió en su única y eterna gobernante, aceptando su destino. Nadie podía desafiarla, temiendo su poder y dominio sobre el mundo de los muertos. Incluso los dioses más poderosos preferían evitar su reino, sin desear enfrentarse a la muerte. Su palacio se encontraba en las profundidades del inframundo, rodeado de demonios y espíritus de los muertos, lo que lo hacía inexpugnable. Allí se sentaba en su trono, recibiendo a las almas de los fallecidos y observando su lánguida existencia sin inmiscuirse en su destino. No era cruel, pero nadie esperaba clemencia de ella, ya que era la encarnación de la muerte. Su poder residía en la inevitabilidad, de la que nadie podía escapar. Ella era la muerte misma, a la que no se podía implorar, sobornar o engañar, lo que la convertía en la soberana absoluta del inframundo. Pero incluso la reina de los muertos tenía su propia tragedia, que ocultaba cuidadosamente. Vivía en completa soledad, privada de amor y alegría. A diferencia de Inanna, rodeada de amantes, guerreros y sacerdotes, Ereshkigal gobernaba en el vacío, sin tener a nadie cerca que pudiera compartir su carga. Tal vez por eso, cuando Nergal llegó a su mundo, todo cambió y su corazón se estremeció. Nergal no siempre fue el señor de la muerte, sino un dios muy diferente. Era el dios de la guerra, la destrucción y la peste que existía en la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, sembrando muerte y caos. Él traía la muerte, pero él mismo no pertenecía al reino de Ereshkigal, hasta que ocurrió una de las historias más extrañas y enigmáticas de la mitología sumeria, que cambió su destino para siempre. En una ocasión, en los cielos se celebraba un gran banquete de los dioses, organizado en honor al Señor del Universo. Todas las deidades acudieron para rendir homenaje a Enu, el soberano supremo de los cielos, reconociendo su poder y grandeza. Todos, excepto Ereshkigal, que no podía abandonar su sombrío trono en el inframundo, sin poder unirse a la celebración. Entonces, al banquete fue enviado el demonio Namtar, su mensajero, para que la representara en la fiesta, rindiendo homenaje al Dios Supremo. Pero cuando Namtar entró en la sala, todos los dioses se levantaron para saludar al emisario de la reina de los muertos, mostrando su respeto, todos, excepto Nergal, que se negó a inclinarse ante quien venía del mundo de los muertos, mostrando así una falta de respeto hacia la señora del reino de los muertos. Ofendida, Ereshkigal exigió que Nergal acudiera personalmente a su reino y se arrepintiera de su acto, reconociendo su culpa y pidiendo perdón. Y él fue, sin desear provocar la ira de la poderosa diosa. Cuando descendió a Kure, Ereshkigal se presentó ante él, poderosa, fría, pero hermosa en su sombría fuerza, lo que asombró su imaginación. Ella lo recibió, pero no como a un prisionero, lo que sorprendió a Nergal.
Entre ellos surgió una extraña y primitiva conexión, una atracción de dos opuestos que se encontraban juntos. En algunas versiones del mito se cuenta que Ereshkigal se enamoró de él, en otras, que lucharon por el poder, tratando de determinar quién era más fuerte. Ella le propuso quedarse en Kûr y convertirse en su esposo, compartiendo con ella el poder sobre el reino de los muertos. Pero Nergal era un dios de la guerra y no tenía intención de convertirse en un prisionero de los muertos, prefiriendo la libertad al poder. Esperó el momento, atacó a Ereshkigal y huyó de regreso al mundo de los vivos, dejándola furiosa y sola, lo que desató su ira. Tras su fuga, Nergal regresó a los cielos, pero su victoria fue efímera, ya que le esperaban nuevas pruebas. Ereshkigal no podía abandonar Kûr, pero su ira alcanzó a los dioses, amenazando con la destrucción del mundo de los vivos. Ella declaró que si él no regresaba a ella, destruiría todo el mundo de los vivos, liberando a sus demonios. Los dioses sintieron pavor al comprender la magnitud del peligro. No podían permitir que Kûr engullera al mundo entero, lo que llevaría a la extinción de toda forma de vida. Por ello, ordenaron a Nergal que regresara, pero esta vez no como un prisionero, sino como un conquistador dispuesto a enfrentarse a Ereshkigal. Nergal descendió de nuevo al inframundo, pero ahora no imploraba perdón, sino que demostraba su poderío. Entró en la sala del trono de Ereshkigal con las armas en la mano, destrozó las puertas de Kûr y asesinó a sus guardianes sin encontrar resistencia. Cuando llegó hasta ella, cuentan los mitos que la agarró por los cabellos, la arrojó del trono y se preparó para matarla, deseoso de vengar la afrenta. Pero en ese instante, Ereshkigal rompió a llorar, lo que sorprendió a Nergal. No suplicaba clemencia, sino que confesó que lo único que deseaba era no estar sola, revelando su soledad. Había reinado en Kûr en solitario, mientras los demás dioses disfrutaban del mundo de los vivos sin prestarle atención. Ahora se encontraba con alguien que podía ser su igual, que podía comprender su dolor y compartir su soledad. Nergal la miró y, en lugar de matarla, la besó, mostrando compasión. Comprendió que a la muerte no se la podía vencer, sino que solo se podía pactar con ella, lo que conduciría a la armonía. Así fue como se convirtió en el rey del inframundo junto a Ereshkigal, compartiendo con ella el poder sobre el reino de los muertos. Ya no podía regresar al mundo de los vivos, asumiendo su nuevo destino. Ahora era no solo un dios de la guerra, sino también un dios de la muerte, un gobernante del inframundo. Los sumerios temían a Kûr, pero también se esforzaban por aplacar a sus señores, para protegerse de su ira. En los templos se ofrecían sacrificios no solo a los dioses de la vida, sino también a Nergal, para que no enviara enfermedades y destrucción, y a Ereshkigal, para que no se llevara las almas demasiado pronto, lo que demostraba su temor a la muerte. Los rituales funerarios desempeñaban un papel importante, destinados a apaciguar a los muertos. Los familiares llevaban ofrendas a los espíritus de los difuntos para que éstos no pasaran hambre en el inframundo y sintieran que se preocupaban por ellos. Cuanto más respeto recibía el alma de sus descendientes, mejor le iba en Kûr, lo que subrayaba la importancia de los lazos familiares. Los reyes, los sacerdotes y los magos intentaban predecir el futuro para evitar una muerte prematura y escapar de los horrores del reino de los muertos. Muchos sumerios incluso grababan conjuros en sus tumbas para protegerse después de la muerte y no caer en el olvido eterno, lo que evidenciaba su temor a la nada. Pero por mucho que lo intentaran, ningún ser humano podía escapar de Kûr, pues la muerte es inevitable. Todos los caminos conducían allí, al reino de la oscuridad y el olvido. Ahora que hemos conocido a los dioses de Sumer, pasemos a una parte no menos enigmática de la mitología sumeria, concretamente a los Anunnaki, unos seres misteriosos envueltos en leyendas. En los textos sumerios, los Anunnaki se presentan como criaturas enigmáticas, relacionadas con el cielo, la tierra y el inframundo, poseedoras de un poder inmenso. Nunca actúan solos. Es imposible imaginarlos como individuos separados, porque siempre se les menciona en conjunto, como una especie de colectivo que toma decisiones importantes que influyen en el destino del mundo entero.
En los textos más antiguos se dice que son descendientes de An, el dios del cielo, lo que subraya su origen divino. Esto destaca su alto estatus, pero al mismo tiempo no se convierten en los dioses principales que eclipsan a otras deidades. No se les puede comparar con Enlil o con Enki, el sabio dios del agua, que desempeñaban un papel más importante en la mitología. Los Anunnaki se asemejan más a un consejo de dioses que decide cómo debe estar estructurado el mundo, determinando las leyes y las reglas. Se reúnen, debaten, aprueban decisiones, pero no participan en los mitos tan activamente como otras deidades, prefiriendo permanecer en la sombra. En Sumer, cualquier gran ciudad tenía su propio protector, que la defendía de las desgracias. En Nippur reina Enlil, en Ur, Nana en Uruk, y Nana, pero detrás de estos poderosos dioses se esconden los Anunnaki, que toman decisiones importantes. Están presentes de forma invisible en los textos religiosos, determinando qué ciudades prosperarán y cuáles caerán, lo que demuestra su inmenso poder. Es su voluntad la que otorga a los reyes el poder, permitiéndoles gobernar y administrar el Estado. Se creía que el rey sumerio gobernaba con la bendición de los Anunnaki, y su poder era legítimo solo mientras ellos lo apoyaran. Y si se apartaban de él, el Estado quedaría en ruinas y sobrevendría el caos. La intervención más conocida de los Anunnaki en el destino de los hombres está relacionada con el Gran Diluvio, que casi destruye a toda la humanidad. Según una de las versiones de los mitos sumerios, se reunieron en un consejo celestial y dictaminaron que los humanos debían desaparecer, ya que se habían vuelto demasiado ruidosos e inquietos. Enlil aprobó esta decisión y Enki la infringió, advirtiendo al justo rey Siusudra, lo que demostró sus divergencias. Pero, a pesar de su poderío, con el paso del tiempo su estatus cambió, lo que condujo a transformaciones en la mitología. Si en los primeros textos se les relaciona con el Consejo Celestial, en los mitos posteriores aparecen en el inframundo, lo que evidencia un cambio en su papel. Ahora, los Anunnaki no son jueces celestiales, sino espíritus que deciden el destino de los muertos, determinando su suerte en el más allá. Ya no gobiernan ciudades, no influyen en los reyes, sino que distribuyen la suerte de las almas en Kur, el oscuro reino de Ereshkigal, lo que limita su poder. ¿Qué clase de seres eran los Anunnaki? Nunca descendieron a los hombres, no entablaron diálogos abiertos con los reyes, no enseñaron oficios como lo hacía Enki, prefiriendo actuar a través de otros dioses. Decidían, pero actuaban a través de otros dioses, lo que hacía que sus acciones fueran indirectas. No eran individuos separados. No hay mitos en los que demuestren su carácter o realicen hazañas, lo que los convierte en enigmáticos. Son jueces, fuerzas que estaban detrás de los grandes acontecimientos, pero no intervinieron directamente en el curso de la historia. Crearon el mundo y luego se retiraron a la sombra, dejando que gobernaran dioses más activos, lo que determinó su papel en la mitología sumeria. Si los sumerios creían que los dioses estaban movidos por pasiones, amor e ira, los Anunnaki carecían de esas emociones, lo que los hacía incomprensibles para la mente humana. Eran la ley que no se puede ver, pero que lo gobierna todo, determinando el curso de los acontecimientos. Podían alzar una ciudad hasta los cielos y luego borrarla de la faz de la tierra, demostrando su poder ilimitado. Pero al mismo tiempo no se les puede calificar ni de buenos ni de malos, ya que no se guiaban por principios morales. Simplemente seguían su destino, cumpliendo su papel en el cosmos. Los hombres no podían dirigirse directamente a los Anunnaki, sus voces no alcanzaban a los celestiales. De esto se encargaban los sacerdotes, que servían de nexo entre el mundo de los mortales y los celestiales, transmitiendo su voluntad. En las grandes ciudades de Sumer, existían complejos de templos donde los sacerdotes trataban de comprender la voluntad de los dioses, utilizando diversos métodos. Realizaban adivinaciones, estudiaban el movimiento de las estrellas y leían presagios en el hígado de animales, lo que requería profundos conocimientos. Todo esto formaba parte de un sistema complejo con el que se podía averiguar si los Anunnaki estaban satisfechos con la forma en que estaba estructurado el mundo y predecir los acontecimientos futuros. En la tradición sumeria,
Los Anunnaki se mencionan a menudo en textos relacionados con los sacrificios, que eran una parte importante de la vida religiosa. La gente ofrecía pan, vino, aceite, ganado. Todo esto estaba destinado a los dioses como símbolo de gratitud. Se creía que si los Anunnaki aceptaban los dones, el mundo permanecería en equilibrio y no habría catástrofes. La gente de la civilización sumeria no veía a los Anunnaki, pero sabían que su presencia determinaba todo lo que ocurría en el mundo, reconociendo su poder. No guerreaban, no se entrometían en historias de amor y no construían ciudades, pero decidían cuáles de ellas resistirían y cuáles caerían, demostrando su fuerza. Los Anunnaki eran dioses del orden y la inevitabilidad, fuerzas que determinaban el curso de la historia, no sujetas al control humano. La gente solo podía adivinar si estaban contentos con el mundo e intentar, a través de sacrificios y rituales, ganarse su favor, esperando su protección. En las últimas décadas, los Anunnaki se han convertido no solo en antiguas deidades de Sumer, sino también en héroes de numerosas teorías pseudocientíficas que han ganado gran popularidad. Estas teorías los relacionan con extraterrestres, civilizaciones antiguas e incluso experimentos de ingeniería genética, lo que provoca controversias en la comunidad científica. Se dice que llegaron de un planeta lejano, crearon a los humanos en un laboratorio y los utilizaron como trabajadores, lo que despierta el interés del público en general. Pero ¿realmente los sumerios creían en algo así? ¿Y hasta qué punto estas hipótesis se corresponden con la historia real? Esta es una cuestión que sigue generando debate. Todas las teorías modernas sobre los extraterrestres Anunnaki no tienen su origen en los textos sumerios, sino en interpretaciones realizadas en el siglo XX, lo que pone en duda su veracidad. Y el principal popularizador de estas ideas fue Zecharia Sitchin, un escritor estadounidense interesado en la mitología sumeria. En 1976, el escritor estadounidense Zecharia Sitchin publicó el libro El duodécimo planeta, que revolucionó la concepción de los dioses sumerios y atrajo la atención del gran público. Seguramente se preguntarán, ¿por qué el duodécimo? Porque como planetas, también tuvo en cuenta el Sol y la Luna, ampliando la lista de cuerpos celestes. Según su versión, los Anunnaki no eran deidades, sino seres extraterrestres que llegaron a la Tierra desde un planeta misterioso llamado Nibiru, cuya existencia no está probada. Afirmaba que este planeta se mueve en una órbita alargada y aparece en el sistema solar cada 3.600 años, lo que suena a ciencia ficción. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, descubrieron ricos depósitos de oro que les eran vitales para sobrevivir. Según Sitchin, utilizaron el oro para crear una atmósfera protectora en su planeta moribundo, lo que genera dudas entre los científicos. Pero la explotación de los yacimientos resultó ser una tarea compleja, que requería enormes esfuerzos. Entonces, los Anunnaki decidieron crear esclavos que extrajeran para ellos este valioso metal, facilitando su trabajo y asegurando un flujo constante de recursos. Según la versión de Sitchin, se entrometieron en el ADN de los primates, les añadieron sus genes y así crearon a los primeros humanos, para utilizarlos como mano de obra en las minas de oro, lo que suena a ciencia ficción. Suena como el argumento de una película de extraterrestres, ¿verdad? Despertando el interés del gran público. Pero el problema reside en que ningún texto sumerio contiene afirmaciones similares, lo que pone en tela de juicio la veracidad de esta teoría. Todo lo que Sitchin escribió se basa en su interpretación personal de las tablillas cuneiformes, una interpretación que ningún académico profesional ha corroborado, lo que la convierte en algo discutible. En realidad, los sumerios nunca describieron a los Anunnaki como extraterrestres, ni mencionaron la creación de los humanos para extraer oro, lo que contradice la teoría de Sitchin. Todo esto es fantasía, carente de pruebas científicas y basada en la imaginación del autor. Uno de los elementos más controvertidos de la teoría de Sitchin es Nibiru, el planeta de los extraterrestres. Según él, se trataba de un planeta desconocido que aparece en el borde del sistema solar y a veces lo cruza, lo que suena increíble. Sin embargo, arqueólogos y astrofísicos afirman que en ningún texto sumerio se menciona Nibiru como un planeta físico capaz de albergar vida.
En la astronomía sumeria, esta palabra se utilizaba, pero designaba una estrella brillante, no un planeta. Los babilonios, por su parte, utilizaban este nombre para Júpiter, lo que genera confusión. Las observaciones astronómicas modernas no han detectado ningún Nibiru, lo que pone en duda su existencia. Es más, un planeta con tal órbita no podría existir de forma estable en el sistema solar, ya que su gravedad destruiría las órbitas de otros planetas, lo que imposibilitaría la vida. En definitiva, toda la teoría sobre Nibiru no se basa en datos reales, sino en conjeturas gratuitas que la ciencia no confirma en absoluto. Los Anunnaki, como seres divinos, no eran científicos ni constructores que crearan tecnologías avanzadas. No construían naves espaciales, ni utilizaban mecanismos complejos, lo que contradice la teoría de Sitchin. Su poder no residía en la tecnología, sino en la gestión del destino y el equilibrio del mundo, lo que los hacía poderosos. Ningún texto sumerio describe extraterrestres, naves espaciales, laboratorios o la extracción de oro para los Anunnaki, lo que contradice la teoría sobre Nibiru. Todo lo que sabemos sobre su papel está relacionado con la resolución del destino de los reyes, la distribución del poder y el gobierno en el inframundo, lo que demuestra su influencia. Pero si todo esto es una invención, ¿por qué estas ideas siguen capturando la imaginación de la gente, despertando su interés? Las teorías sobre antiguos extraterrestres son muy atractivas porque ofrecen una explicación sencilla e fenómenos complejos, lo que las hace populares. Muchas personas, al contemplar las majestuosas construcciones de la antigüedad, como las pirámides egipcias o los zigurats de Sumeria, se preguntan cómo pudieron los humanos crear esto sin la ayuda de una inteligencia superior, dudando de las capacidades humanas. La verdad histórica es que los sumerios construyeron su civilización por sí mismos, sin necesidad de la ayuda de extraterrestres. Sus logros son el resultado del ingenio humano, el conocimiento y miles de años de desarrollo, no regalos de estrellas lejanas, lo que hace que su contribución a la historia sea aún más significativa. La mitología sumeria no dejaba dudas a la gente. No eran los principales en el mundo, y su vida dependía de los dioses. Toda la existencia humana estaba sujeta a la voluntad divina, y su principal objetivo era servir a los dioses, mantener el orden y la armonía en el universo, lo que subrayaba su dependencia. A diferencia de las religiones posteriores, donde el ser humano podía esperar una recompensa después de la muerte, en la cosmovisión sumeria todo giraba en torno a la vida terrenal, y el más allá no prometía nada bueno. Para que los dioses no se alejaran, los humanos debían cuidar de ellos sin cesar, para que no se enfadaran. La gente debía construir templos, realizar rituales, traer ofrendas y sacrificios, lo que requería un esfuerzo constante. Pero, ¿cómo imaginaban los sumerios su origen? ¿Y por qué, según ellos, los dioses los crearon en absoluto? ¿Cuál era el propósito de su existencia? Según el mito sumerio, los humanos no aparecieron por la buena voluntad de los dioses, sino por necesidad, para facilitarles la vida. En los albores del tiempo, los dioses menores trabajaban ellos mismos, obteniendo comida, cavando canales de irrigación y realizando trabajos pesados. Pero no estaban contentos. Pero con el tiempo se cansaron del duro trabajo y se rebelaron contra los dioses mayores, exigiendo que se aliviara su destino. En un consejo de dioses, decidieron encontrar una salida a la situación, crear seres que asumieran las difíciles obligaciones y los liberaran del trabajo. Entonces Ninmah, la diosa del nacimiento y la creación, tomó arcilla, la mezcló con sangre divina y moldeó a los primeros humanos, lo que requirió su esfuerzo. Pero los primeros intentos no tuvieron éxito y no todas las creaciones resultaron viables. En algunos mitos, Ninmah experimenta con diferentes formas, creando seres débiles, enfermos o deformes, hasta que encuentra la forma ideal. El humano capaz de trabajar, lo que requirió paciencia. Así los humanos, desde el principio, no existieron por sí mismos, sino por los dioses, para servirles y cumplir su voluntad. No se les concedió la inmortalidad, ni se les dieron grandes propósitos, dejándolos mortales y dependientes de los dioses. Su destino era sencillo: construir,
arar, levantar templos, traer ofrendas y asegurarse de que el orden de los dioses se mantuviera, lo que los convertía en siervos. En la cosmovisión sumeria, los humanos no poseían la chispa divina, no eran elegidos, sino meros instrumentos en manos de los dioses. Su papel puede compararse con el de los trabajadores de una enorme plantación perteneciente a los dioses, donde deben trabajar sin descanso. El mundo requería cuidado, y los propios dioses no querían gastar energías en mantener el orden, prefiriendo disfrutar de su poder. Disfrutaban de la eternidad, los banquetes y el gobierno, pero no pensaban cavar la tierra, cultivar trigo o recoger la cosecha, delegando este trabajo en los humanos. Este era el trabajo de los mortales, su obligación para con los dioses. En algunos textos se dice directamente que los dioses se liberaron del trabajo gracias a los humanos, lo que hizo su vida más cómoda. Esto significaba que cualquier catástrofe terrenal, sequía, guerra o epidemia, se percibía como la ira de los dioses, descontentos con la forma en que se cumplían sus órdenes, y como castigo por su desobediencia. Para mantener el orden y evitar la ira de los dioses, los humanos debían complacerlos constantemente, mostrando signos de respeto. La forma más eficaz eran los sacrificios y rituales, que eran una parte importante de su vida religiosa. Cada día los sacerdotes subían a la cima de los sigurats para realizar rituales, encender incensarios y ofrecer comida a los dioses, esperando su favor. Pero las oraciones por sí solas no bastaban, ya que los dioses necesitaban ofrendas materiales. Creían que los dioses, aunque inmortales, también necesitaban el cuidado y la atención de los humanos. Necesitaban comida, bebida y regalos para mantener su fuerza. En los altares se ofrecían pan, vino, aceite y miel, y el aroma de la carne fresca se elevaba al cielo, lo que se consideraba agradable para los dioses. Se creía que los dioses se alimentaban precisamente del olor de la comida, no de la comida en sí, y las almas de los muertos, del vapor de la comida, lo que les permitía existir en el más allá. El ganado se sacrificaba de manera que la sangre corriera sobre una piedra sacrificial especial, y luego la carne se utilizaba en el templo, lo que formaba parte del ritual. Aunque en Sumeria no hubo sacrificios humanos masivos, los arqueólogos han encontrado rastros de asesinatos rituales en los enterramientos de la nobleza, lo que atestigua las crueles costumbres. En algunas tumbas, especialmente en la ciudad de Ur, se encontraron restos de sirvientes y sacerdotes que posiblemente murieron voluntariamente o fueron sacrificados para acompañar al gobernante al más allá, lo que era un gran honor. A veces a los dioses se dedicaba oro, tejidos preciosos y armas, dejándolos en los santuarios, demostrando riqueza y poder. La gente creía que el poder divino penetraba en estas cosas, haciéndolas sagradas y agradables a los dioses. Pero el sacrificio más importante era el trabajo, ya que los dioses valoraban la diligencia. La construcción de templos, la limpieza de canales y la cocción de pan para los festines del templo, todo ello también se consideraba un sacrificio, demostrando la devoción de la gente. En este mundo, nadie estaba solo, y cada persona desempeñaba un papel importante en el mantenimiento del orden. Cualquier persona, desde el rey hasta el agricultor, trabajaba no solo por sí misma, sino también por el gran orden divino establecido por los dioses. Los principales templos de Sumeria eran enormes sigurats, gigantescas torres escalonadas que se alzaban sobre las ciudades e impresionaban por su grandeza. Servían de casas de los dioses, lugares donde los sacerdotes realizaban ritos y la gente podía traer ofrendas, demostrando su respeto. La vida de cada sumerio estaba ligada a estos rituales, que determinaban su destino. Todos entendían que su destino dependía de la benevolencia de los dioses y se esforzaban por ganársela. Cada templo, cada sigurat y cada sacrificio les recordaba: los humanos fueron creados para servir, y de ellos depende que el mundo esté en armonía, lo que los hacía responsables de mantener el orden. Cada pueblo deja tras de sí leyendas, transmitidas de generación en generación. Pero los sumerios crearon no solo relatos, sino algo más. Dejaron los primeros poemas épicos de la historia de la humanidad, que hablaban tanto de los dioses como del propio ser humano, revelando su interrelación.
Estos mitos explicaban el origen del mundo, los destinos de los dioses, el sentido de la vida y la muerte, respondiendo a preguntas importantes. Entre todas las historias creadas en Mesopotamia, destaca el poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua que puede considerarse la primera novela sobre la búsqueda de la inmortalidad, sobre los valores eternos. No es solo un relato de hazañas, sino una historia sobre lo que significa ser humano, sobre sus debilidades y fortalezas. Esta leyenda nació hace unos 4000 años, recorriendo un largo camino. Pasó de las tradiciones orales a las tablillas cuneiformes y sigue inspirando a la gente incluso en nuestros días, manteniendo su relevancia. En Sumeria, los reyes se consideraban designados por los dioses, lo que daba legitimidad a su poder. Pero Gilgamesh era único, destacando entre los demás gobernantes. Nació de un padre mortal, pero su madre es la diosa Ninsun, lo que lo hacía especial. Debido a esto, 2/3 de su esencia pertenecían a los dioses y 1/3 a los humanos, lo que le daba cualidades especiales. Esto lo hacía más fuerte, más sabio y más poderoso que cualquier ser humano, pero no le daba lo principal, la vida eterna a la que aspiraba. Gilgamesh gobernaba la gran ciudad de Uruk, lo que lo convertía en un gobernante influyente. Él levantó sus famosas murallas, que se consideraban inexpugnables, protegiendo la ciudad de los enemigos. Pero su carácter era severo y no siempre justo con sus súbditos. Tomaba todo lo que quería, oprimía al pueblo, raptaba mujeres y no conocía límites a su poder, abusando de su posición. El pueblo sufría e imploraba a los dioses por ayuda, pidiendo ser liberados del tirano. Los dioses escucharon sus plegarias y decidieron que Gilgamesh necesitaba un oponente, alguien igual a él en fuerza, para que pudiera moderar su temperamento. Los dioses crearon a Enkidu, un hombre salvaje que vivía entre las bestias en las estepas, lo que lo hizo fuerte y resistente. Bebía agua de los ríos, se alimentaba de hierba y no conocía las preocupaciones humanas, manteniéndose salvaje. Los animales lo consideraban uno de los suyos, tratándolo como a un igual. Pero el destino dispuso otra cosa, cambiando su vida. Shamhat, sacerdotisa de la diosa del amor Ishtar, fue a su encuentro y le mostró lo que significaba ser humano, introduciéndolo a la civilización. Bebió vino, comió pan y conoció las alegrías del amor, lo que lo cambió para siempre. Después de esto, las bestias se alejaron de él, ya que ya no era uno de ellos. Se había transformado, se había convertido en un hombre, cambiando su vida. Llegó a Uruk y Gilgamesh lo recibió como a un enemigo, viéndolo como una amenaza a su poder. Se enzarzaron en una lucha feroz. Sus golpes sacudían las murallas de la ciudad, pero ninguno podía vencer al otro, lo que los igualaba. En el momento en que podrían haberse matado, de repente comprendieron que eran hermanos, sintiendo una conexión entre sus almas. Desde ese día fueron inseparables, y su amistad fue el comienzo de grandes hazañas que glorificaron sus nombres. Gilgamesh anhelaba la gloria eterna, deseando dejar una huella en la historia. Quería que su nombre perdurara a través de los siglos y que fuera recordado por sus descendientes. Para lograrlo, decidió emprender una aventura increíble, aventurándose en el bosque de cedros, donde vivía el temible gigante Humbaba, que custodiaba los árboles sagrados, lo cual era muy peligroso. Se embarcaron en un largo viaje, atravesando muchos días y noches de camino, hasta que llegaron al bosque, superando todas las dificultades. Humbaba era una criatura gigantesca, dotada de 7 auras de poder, y los mortales no podían vencerlo, lo que lo hacía invencible. Pero Gilgamesh contó con la ayuda del dios Sol Utu, quien mostró su favor hacia el héroe. Cegó a Humbaba, privándolo de su poder, y entonces los héroes se lanzaron al combate, sin perder tiempo. Con gran furia golpearon al gigante y lo mataron, obteniendo la victoria. Antes de morir, Humbaba los maldijo, prediciendo desgracias. Dijo que, por sus acciones, uno de ellos moriría antes de poder disfrutar de la victoria, lo que causó inquietud. Gilgamesh no le dio importancia, confiando en su propia fuerza. Celebró la victoria, pero el destino ya había comenzado su juego, y la maldición de Humbaba comenzó a cumplirse.
Después de la victoria, Gilgamesh llamó la atención de la diosa Ishtar, que quedó cautivada por su fuerza. Le propuso convertirse en su esposo, prometiéndole poder, riqueza y protección, tentándolo. Pero Gilgamesh se negó, conociendo su naturaleza cruel. Sabía que su amor era una maldición, portadora de sufrimiento. Cada uno de sus amantes se había vuelto desdichado, sometido a su ira. Ella transformaba a los hombres en animales, les enviaba calamidades, demostrando su poder. La diosa, ofendida, imploró a los dioses, exigiendo castigo. Le pidió a su padre Anu y al gran Enlil que lo castigaran por su rechazo, ansiando venganza. Entonces, a Uruk fue enviado el toro celestial, un monstruo que ningún mortal podía vencer, sembrando el caos y la destrucción. Pero Gilgamesh y Enkidu volvieron a salir victoriosos, demostrando su valentía. Mataron al toro, arrojaron su cadáver frente a los dioses, burlándose de su poder. Pero esta fue su última victoria, y a ella le siguió el castigo. Los dioses decidieron que alguien debía pagar por el desafío que les habían lanzado, por su osadía. Dictaron su sentencia. Enkidu debía morir, lo que fue un golpe terrible para Gilgamesh. Gilgamesh no podía creerlo, intentando desesperadamente salvar a su amigo. Su amigo enfermó, su cuerpo se debilitaba con cada día que pasaba y no había esperanza de recuperación. Antes de morir, tuvo extraños sueños sobre el más allá, un lugar frío y sombrío donde los muertos vagan en las sombras, lo que lo aterrorizó. Gilgamesh se dio cuenta por primera vez del horror de la muerte, tomando conciencia de su propia mortalidad, y entonces partió en busca de la inmortalidad, con la esperanza de evitar ese destino. Abandonó su ciudad y se dirigió al fin de la tierra, donde vivía Utnapishtim, el único hombre que había sobrevivido al gran diluvio y había obtenido la vida eterna, lo que le daba esperanza. El camino fue arduo, lleno de peligros y privaciones. Gilgamesh atravesó la tierra de la eterna oscuridad, se encontró con la diosa Siduri, que le dijo: «Eres un hombre, alégrate de la vida, olvida la inmortalidad, ya que es inalcanzable». Pero él no la escuchó, no queriendo renunciar a su sueño. Cruzó las aguas de la muerte, llegando a la morada de Utnapishtim, y le preguntó: «¿Cómo puedo volverme inmortal? Cuéntame el secreto». Pero la respuesta fue dura. Un hombre no puede vivir eternamente. La inmortalidad es inalcanzable para los mortales. Solo los dioses son inmortales, tal es el destino. A Gilgamesh le propusieron una prueba: no dormir durante 6 días y 7 noches, lo cual era increíblemente difícil. Si lograba vencer el sueño, podría vencer a la muerte, demostrando su superioridad. Pero, apenas aceptó, se quedó dormido de inmediato, sin superar la prueba. Ni siquiera se dio cuenta de cómo había perdido la oportunidad de la vida eterna, perdiendo su sueño. Como recompensa le permitieron tomar la flor de la inmortalidad, que crecía en el fondo del mar, como un premio de consolación. La obtuvo y decidió no usarla él mismo, sino llevarla a Uruk y compartirla con el pueblo, mostrando nobleza. Pero cuando se detuvo en un manantial de agua, una serpiente tomó la flor, mudó la piel y desapareció, privándolo de su esperanza. Así, la inmortalidad se alejó para siempre de las manos de los hombres, volviéndose inalcanzable. Gilgamesh regresó a Uruk, resignándose a su destino. Ya no era el mismo, y su visión del mundo cambió. Comprendió que no es la inmortalidad lo que hace grande a un hombre, sino sus obras y acciones. Miró las murallas de su ciudad y se dio cuenta de que eran esas murallas las que sobrevivirían a los siglos, las que permanecerían después de él en la memoria de la gente. Gilgamesh ya no buscaba la inmortalidad, y sus prioridades cambiaron. Comprendió que la verdadera inmortalidad es el recuerdo que queda de una persona en los corazones de la gente, no la inmortalidad física. Los sumerios desaparecieron hace miles de años, sus ciudades se convirtieron en ruinas, y su idioma dejó de sonar en boca de la gente, pero su legado cultural se conservó. Pero su mitología no desapareció sin dejar rastro, sino que siguió viviendo en otras culturas. Sentó las bases de los mitos babilónicos, influyó en la Biblia y dejó su huella en las leyendas antiguas, extendiéndose por el mundo.
Incluso hoy en día encontramos sus motivos en libros, películas y juegos, lo que da cuenta de su influencia. Aunque la gente pueda no saber sobre los sumerios, sus ideas siguen vivas, inspirando a las nuevas generaciones. El legado cultural sumerio se convirtió en la base para los babilonios, asirios y acadios, ejerciendo una enorme influencia en su cultura. En lugar de rechazar a las antiguas deidades, Babilonia las reinterpretó, haciéndolas parte de su religión, lo que aseguró la continuidad. Así Enlil se transformó en Elil, An se convirtió en Anu, Namu se convirtió en Ishtar y Enki en Ea. Sus caracteres cambiaron un poco, pero la esencia siguió siendo la misma, lo que da cuenta de la influencia sumeria. Sin embargo, lo más importante no fue simplemente la conservación de los dioses, sino la reescritura de los mitos clave, dándoles un nuevo significado. Uno de ellos es la historia de la creación del mundo, que originalmente pertenecía a los sumerios, pero que en Babilonia se transformó en el nuevo mito Enuma Elish, que refleja la cosmovisión babilónica. En los textos sumerios, el orden divino surgía del caos primordial, pero en la versión babilónica esto adquirió nuevos rasgos. Los babilonios desarrollaron esta idea, añadiendo nuevos elementos. Ahora los dioses luchan contra antiguos monstruos, y el vencedor se convierte en el gobernante del mundo, estableciendo un nuevo orden. Marduk, la deidad suprema de Babilonia, mata al monstruo Tiamat, desmembra su cuerpo y crea a partir de él el cielo y la tierra, lo que simboliza la victoria sobre el caos. La idea de la batalla contra el caos para crear el mundo se convirtió en una de las principales en la mitología de Oriente Medio, influyendo en otras culturas. Se puede encontrar incluso en la descripción bíblica de la creación del mundo, donde Dios separa las aguas y establece el orden, lo que demuestra la influencia sumeria. En la mitología sumeria, el primer hombre es Adapa, creado por los dioses. Era sabio, pero mortal, lo que lo hacía similar a los humanos. Lo creó el dios Enki, pero conscientemente no le dio la inmortalidad, dejándolo en la ignorancia. En una de las versiones del mito, Adapa se dirige al dios del cielo Anu, y éste le ofrece comida y agua de vida eterna, deseando engañarlo. Pero Enki le advierte que es una trampa y que no debe confiar en él. Adapa se niega y pierde su oportunidad de alcanzar la inmortalidad, siguiendo el consejo de Enki. En la Biblia, Adán y Eva también pierden la inmortalidad, pero por otra razón, lo que cambia la trama. Desobedecieron a Dios, comiendo el fruto del árbol del conocimiento, y fueron expulsados del paraíso. La diferencia está en los detalles, pero la esencia es similar. El hombre pudo haberse vuelto eterno, pero perdió la oportunidad debido a sus acciones. La idea sumeria de la creación del hombre a partir del barro también se repite en la Biblia, lo que confirma la influencia sumeria. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, exactamente igual que la diosa sumeria Ninmah modelaba a los humanos a partir de barro mezclado con la sangre de un dios, lo que supone un paralelismo. Los griegos, aparentemente, vivían lejos de Sumeria, pero su mitología también fue influenciada por los sumerios. A través de Babilonia y Fenicia, su mitología también incorporó antiguas imágenes sumerias que fueron reinterpretadas. Prometeo, que dio el fuego a los hombres y se rebeló contra los dioses, se parece a Enki, que ayuda a los humanos en contra de la voluntad del Consejo Celestial, lo que los hace similares. Heracles, que realiza 12 trabajos, recuerda a Gilgamesh, que emprende una campaña para dejar una huella en la historia, realizando actos heroicos. Odiseo, que viaja por los mares y desciende al inframundo, repite el camino de Gilgamesh, que buscaba la vida eterna, superando dificultades. Incluso el tártaro griego, a donde van los pecadores, se parece al Kur sumerio, el sombrío reino de las sombras donde las almas de los muertos se alimentan de polvo, lo que evidencia la influencia sumeria. Los sumerios desaparecieron hace mucho tiempo de la faz de la tierra, pero sus historias siguen vivas, inspirando a las nuevas generaciones e influyendo en la cultura. Se convirtieron en el fundamento para las civilizaciones posteriores, inspiraron religiones y crearon arquetipos que todavía resuenan en los mitos y leyendas de diferentes pueblos. Pero, quizás,
La principal lección que nos dejaron es la conciencia de que el hombre es mortal y su vida es limitada, pero sus historias viven para siempre, continuando inspirando a la gente. Agradezco profundamente que hayan recorrido este sendero junto a mí, compartiendo mi fascinación por la cultura sumeria. Gracias por su tiempo, su atención y su interés en la sabiduría ancestral que podemos extraer de sus mitos. El universo de los sumerios es inmenso y aún alberga innumerables enigmas que aguardan ser desvelados, lo que lo convierte en un campo sumamente atractivo para los estudiosos. Tal vez, en algún momento, nos embarquemos nuevamente en esta apasionante travesía hacia el mundo de la mitología sumeria, con el fin de descubrir nuevos secretos. Hasta entonces, les digo hasta pronto, y que la sabiduría milenaria de los sumerios les impulse a alcanzar nuevas metas.